¿Alguna vez al comparar dos Biblias han sentido que una es como más gordita que la otra? No, no es su imaginación, es un rompecabezas histórico fascinante que explica por qué las Biblias cristianas a veces no tienen exactamente los mismos libros. Bueno, pues vamos a meternos de lleno a resolver este misterio. Para entender todo este rollo vamos a seguir una ruta muy clara. Primero vamos a plantear bien el misterio. Después nos echamos un clavado al pasado para conocer esos escritos antiguos que están en el centro de todo. Veremos el tremendo debate que armaron, cómo se decidió qué libros entraban y cuáles no, y cerraremos con una idea clave, que estos textos son historia valiosísima, pero no necesariamente escritura sagrada. Muy bien, vamos a empezar por el principio. Esta es la pregunta del millón. Y no, no es un error de imprenta. Es el resultado de siglos y siglos de debates teológicos e históricos. La clave de todo está en una colección de escritos que se conocen como los libros apócrifos. A ver, para entender de qué va todo esto hay que tener clara una palabra, apócrifo. Viene del griego apócrifos. Al principio significaba algo así como oculto o secreto. Pero con el tiempo, sobre todo allá por la Reforma Protestante, la palabra cambió de sentido. Se empezó a usar para describir estos libros que estaban, digamos, fuera de la lista oficial, del canon aceptado por algunos, y ahí nació la división que vemos hasta hoy. Pero bueno, ¿de dónde salieron estos textos? Para poder entender el debate tenemos que irnos hasta su origen. Así que vámonos de viaje en el tiempo. Fíjense qué interesante nos pone esto en el mapa del tiempo. Estos libros se escribieron en lo que se llama el período intertestamentario, o sea, justo en el espacio que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo curioso es que sí los incluyeron en la Septuaginta. Piensen que la Septuaginta era como la versión pop de la Biblia hebrea en ese entonces, traducida al griego, que era el idioma que todos hablaban. Era básicamente la Biblia que usaban muchos judíos y los primeritos cristianos. Pero, y aquí viene un punto clave, cuando los líderes judíos definieron su lista oficial de escrituras, su canon, por ahí del año 90 después de Cristo, decidieron dejarlos fuera. Y no crean que hablamos de un par de paginitas, ¿eh? La lista es larga. Incluye libros como Tobit, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico y los libros de los Macabeos, que cuentan eventos históricos súper importantes para el pueblo judío. Justo estos son los textos que están en el mero centro de la controversia. Y aquí es donde la cosa se pone buena. El hecho de que estos libros estuvieran en la Septuaginta provocó un debate que duró siglos. La pregunta fundamental era, ¿son estos libros palabra inspirada por Dios o no lo son? Aquí se resumen perfecto las dos posturas principales. Por un lado, las iglesias católica y ortodoxas los llaman deuterocanónicos. Deutero significa segundo, así que se refieren a un segundo canon que se confirmó después, pero para ellos son igual de inspirados. Por otro lado, la tradición protestante los llama apócrifos, y aunque les reconocen su valor histórico, no los consideran palabra inspirada de Dios. Son los mismos libros, pero con dos estatus totalmente diferentes. Quienes los defienden como parte de la Biblia tienen argumentos bastante sólidos. Su lógica es, si la iglesia de los primeros tiempos los usaba, ¿por qué nosotros no? Señalan que los autores del Nuevo Testamento como que los conocían porque hacen referencia a sus ideas. Además, argumentan que estos libros ya venían en la Septuaginta, que era la Biblia de la iglesia primitiva. Y bueno, como vemos, líderes muy influyentes como Agustín de Hipona los aceptaron y esto se confirmó en concilios importantes como los de Hipona y Cartago. O sea que sí hubo una aceptación temprana en una buena parte de la iglesia. Pero, claro, la otra cara de la moneda también tiene sus puntos. Los que se oponen dicen, a ver, sí, hay referencias, pero nunca se citan directamente con la autoridad de un cómo esté escrito. También subrayan algo muy importante, que el pueblo judío, que fue a quien se le confió el Antiguo Testamento, jamás los aceptó en su canon hebreo. Y aunque algunos padres de la iglesia los citaron, muchos otros, también de mucho peso, los rechazaron. Por último, si uno se pone a leer con lupa, pues parece que salen cosas, doctrinas e historias que como que no cuadran con el resto de los libros canónicos. Entonces, con argumentos de aquí y de allá, ¿cómo le hizo a la iglesia primitiva para decidir qué libros sí entraban y cuáles no? Para que quede claro, el canon no es otra cosa que la lista oficial de libros que se consideran la regla para la fe. Y para decidir, pues, establecieron ciertos criterios. Para tomar esta decisión tan importante, la iglesia desarrolló una especie de checklist. Se hacían preguntas para evaluar cada libro. Por ejemplo, ¿el libro dice venir de Dios con frases como «Así dice el Señor»? ¿Tiene alguna conexión con un apóstol o un profeta reconocido? ¿Lo que dice está en armonía con el resto de las Escrituras? ¿La mayoría de las iglesias alrededor del mundo lo aceptaron? Y finalmente, ¿demostraba tener el poder de transformar la vida de la gente? Según la perspectiva protestante, los libros apócrifos no pasaban varios de estos filtros clave. Y aquí llegamos a un momento crucial. La Reforma Protestante, allá en el siglo XVI, fue como un catalizador para todo esto. En el Concilio de Trento, la Iglesia Católica declaró oficialmente que estos libros eran canónicos.
Lo que nos dice el análisis que estamos viendo es que esta movida fue, en buena medida, una respuesta directa para fijar su postura frente al protestantismo, que los estaba rechazando. Y bueno, después de todo este viaje por la historia y la teología, ¿a qué conclusión llegamos según esta fuente de análisis? Primero, hay que reconocer algo muy importante. Nadie está negando que estos libros sean valiosos. Al contrario, son como ventanas fascinantes a la historia, al pensamiento y a la cultura judía en un periodo súper importante. Nos dan un contexto increíble para entender el mundo en el que vivieron Jesús y los apóstoles. Pero, y aquí está el meollo del asunto desde esta perspectiva, su valor histórico no es lo mismo que darles el estatus de escritura inspirada. Por lo tanto, no deberían usarse como la base para definir la fe o la doctrina cristiana. Es una línea muy clara entre ser útil para la historia y ser una autoridad divina. Al final, la conclusión es que se separan las cosas. A los libros apócrifos se les reconoce todo su valor histórico y cultural, pero no se les pone al mismo nivel que los libros reconocidos como inspirados por Dios. La fe y la forma de vivir según este punto de vista no deben basarse en ellos. Y cerramos con esta pregunta que da para pensar bastante. Más allá de la historia, el debate sobre los apócrifos nos obliga a cuestionarnos sobre qué es la autoridad espiritual. ¿Qué características debe tener un texto para que lo consideremos una guía para nuestra fe y nuestra vida? Es una pregunta que ha marcado al cristianismo por siglos y que, la verdad, sigue siendo muy relevante hoy.